Anhelo ser un instrumento que trae bendición en mi esposa y mis hijos, el gran tesoro que Dios me dio con su amor, oh mi Señor. Corazón. Anhelo ser un instrumento que trae bendición, forjado en tu palabra para transformar mi generación con tu amor, oh mi Señor. Corazón. Díselo, Juan. Se ven bien, se ven saludables, se ven en victoria. Te amo, papá, de mi corazón. Me hago entender.
La referencia la forma se llama la que Buenas noches y bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados esta noche a través de Zoom, a través de TikTok y a través de Facebook. En tres redes sociales estamos conectados esta noche para llevar este mensaje a ustedes. Gracias, todos los lunes nos conectamos aquí en Papá Corazón, en el Centro de Capacitación Bíblica Virtual. Paul se metió. Gracias por estar conectados con nosotros en los lunes en esta enseñanza. Y
¿Qué para te pareció los mensajes de él? que nos mantenemos. Sí estaba, pero lo que no estaba, como tú dijiste, que vienen toditos. Vaya tomando nota de todos los versículos que usted va recibiendo a través de la enseñanza y cualquier pregunta o duda lo dejamos al final para la sección de preguntas y de compartir. Y voy a pedirle a nuestro hermano desde Venezuela, Juan, que nos dirija en una oración ABC, audible, breve y cristocéntrica. Adelante, hermano. Buenas noches, Pastor Bonilla. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, en este momento, Señor. Queremos poner, pues, al Pastor Juan Bonilla, su ministerio, su vida, su familia, Señor, y a todos los hermanos que hoy se conectan, Señor, a través de las diferentes redes sociales, Señor. Permite, pues, que podamos escuchar la consejería a través de un tema tan importante de la sexualidad de nuestros hijos en estos tiempos, Señor, de la adolescencia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Que tu palabra sea expuesta, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos y danos sabiduría cada día más para crecer y conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a nuestro hermano Juan desde Venezuela por esa oración con nosotros. Bien, comencemos entonces, que eso es lo más importante, llevar el mensaje. Hoy hablaremos de un tema el cual los padres no les gusta hablar con sus hijos o no saben cómo comenzar esta conversación o le da pánico, le da miedo, no sabe cómo sus hijos van a reaccionar, afectando así la vida de los que más aman, sus hijos, en el tema de la sexualidad. Vámonos a la Biblia. Marcos 10, del 6 al 9. Apúntelo por ahí. Marcos 10, del 6 al 9. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino son una sola carne. En esta enseñanza vamos a comenzar a hablar de cómo los padres deben de abordar a sus hijos acerca de la sexualidad. No estamos hablando de sexo, estamos hablando de sexualidad. ¿Me hago entender? Muchos padres cometen el error de darles un sermón acerca del tema de la sexualidad en vez de proporcionar una charla profunda, amena, tranquila con sus hijos adolescentes. En esta primera enseñanza le voy a dar una sugerencia de cómo explicar a sus hijos algunos temas de sexualidad, los cuales a muchos padres se les hace difícil. Muchos cometen también el error, ¿me entiende? Muy comunes de tratar el tema con sus hijos en temprana edad. ¿Me hago entender? Y presentarlo a ellos como algo negativo, un tema tabú, que son muy pequeños para que ellos sepan de eso, para hablar de eso, o es algo vergonzoso y oculto. ¿Me hago entender? Entonces, cuando su hijo pequeño llega a la etapa de la adolescencia, entonces quieren hablar del tema que tanto evitaron y sus hijos no quieren hacerlo porque les da vergüenza o ya ha sido parado mencionando que esto de la sexualidad es algo como si fuera malo, como si fuera tabú. Muchos padres fueron educados de esa forma en el pasado, pues hacen lo mejor que pudieron en aquella época. Pero nosotros, en esta nueva generación, tenemos que capacitarnos en todo momento para poder lidiar con temas como este con nuestros hijos.
Así que no tenemos por qué juzgar a nuestros padres o a los abuelos, ya que cada cual repite el cómo fue enseñado. ¿Me hago entender? Lo que sí debemos hacer como padres o papá de corazón es el mejorar esa actitud y disipularnos en cómo hacerlo mejor con nuestros hijos, para que ellos reflejen o imiten la forma correcta de hacerlo para cuando tengan hijos en un futuro, lo puedan hacer. Recuerden, los tiempos de hoy no son los mismos de hace 30 años atrás. Por tal razón debemos ponernos al día en cómo orientar a nuestros hijos, a enfrentar los retos que ellos tienen hoy en día acerca de la educación sexual. Lo más importante, antes de poder hablar con nuestros hijos del tema de la sexualidad, debemos tener una buena relación de comunicación con ellos. En enseñanza anterior de Papá Corazón hemos hablado de cómo tener una buena comunicación dentro de la familia. Algo que es importante en la comunicación familiar es la confianza. Escúcheme, la confianza y aceptación de parte de ustedes, papá y mamá, abuelo o abuela. Si sus hijos no tienen un círculo de confianza donde se puedan sentar sin miedos, sin tabús, hablar con papá y mamá, abuelo y abuela, será muy difícil. No es imposible, porque para Dios todo es posible. Cuando hablamos de sexualidad, muchos inmediatamente piensan en los orgasmos sexuales femeninos, en los órganos femeninos y masculinos, enfermedades venéreas. Esto hará que sus hijos o hijas se sientan súper incómodos. ¿Me hago entender? ¿Qué debemos hacer? Como padres, debemos entender que la sexualidad va más allá que los genitales y explicar a nuestros hijos que la sexualidad incluye por qué nos gusta una persona, por qué en un momento dado aquel chico que no ni le hacías caso, de momento surge una chispa, hay una atracción física, el comportamiento con ese alguien cambia, ya te atrae, te gusta estar cerca de esa persona. Los cambios que producen las hormonas y más. Todos estos temas están dentro de la sexualidad. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice, y nosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no se estorben, o sea, no sean estorbadas. Este versículo es un vivo ejemplo de poder hacer una conversación con sus hijos y con sus hijas. ¿Cómo te trata esa persona a ti? ¿Cómo tú te sientes? ¿Te maltrata? ¿Te humilla? ¿Te baja la autoestima? Todos esos temas son temas que no son tan escabrosos, ¿me entiende? Pero usted puede empezar a hablar de la sexualidad. Es importante que paso a paso usted vaya cubriendo todas las fases de la sexualidad para que su hijo y su hija estén preparados. Papá y mamá, cuando usted se da cuenta que su hijo o hija ya se ven interesados en un chico o una chica, que ya están entrando en ese noviecito o noviecita, es hora que ya vaya hablando de sexualidad paso a paso. No estoy hablando de sexo, sexualidad. Pues la sexualidad también incluye el sentido romántico e íntimo entre un hombre y una mujer. Cuando tu hijo o hija hablas de amigo o amiga especial, o qué bonito o qué guapo, cuando hablas de mi amiga o mi amigo, son novios. Ese es el momento de comenzar a hablar de sexualidad con ellos. ¿Cómo debemos comenzar a hablar?
En ese tiempo de empezar a hacer preguntas a sus hijos y descubrir la sabiduría que hay en ellos o qué conocimiento tienen ellos de la sexualidad. Preguntas como, hijo, hija, para ti, ¿qué es el noviazgo? Para ti, ¿qué es el noviazgo? Que su hijo y su hija le va a explicar. Hijo o hija, ¿por qué tú crees que las personas se hacen novios o novias de una persona? Hay que buscar todas esas contestaciones dentro de sus hijos para ver hasta dónde y qué capacidad tienen, dónde es la madurez. Hijo o hija, ¿tú crees que esa primera persona que vas a tomar como pareja va a ser la última en tu vida o la única? Recuerda, tú tienes 12 años, 13 años, 14 años. ¿Tú te crees que ese noviecito, entre comillas, o noviecita va a estar contigo toda la eternidad? ¿Tú crees que te estás dando una oportunidad de solamente conocer a una sola persona y ninguna otra más? Que tal vez tengan mejores cualidades, principios morales, ética, intereses, proyecciones en la vida. ¿Tú te crees que esa persona a cual tú te estás separando como noviecito o noviecita va a ser la única para toda la eternidad en tu vida? Hijo o hija, ¿crees que tú que nacemos con un conocimiento de cómo tener una pareja? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué conocimiento tú tienes? Hijo o hija, ¿crees que es algo que uno aprende según uno va creciendo? ¿Verdad que sí? Esas son conversaciones, ¿me entienden?, entre sus hijos y usted. Le puede decir, ¿tú crees que tus amigos y amigas piensan igual que tú de eso de tener un novio o una novia a la edad que tú tienes? ¿Sabes por qué cuando no se habla de estas cosas, qué es lo que puede suceder? Lo que está sucediendo hoy en día. Niñas a los 12 años teniendo bebés ya, quedando encinta. ¿Por qué? Porque no tuvieron un papá ni una mamá, abuelo y abuela que les hablara, que las orientara, que las educara poco a poco. ¿Me hago entender? Con estas preguntas abiertas y con las cuales no se siente amenazado o amenazada a sus hijos, podemos ver cuál preparados están nuestros hijos para la sexualidad. Y nos dan pie y apertura a comunicarnos con ellos de una forma agradable. ¿Me hago entender? Mientras más hagamos preguntas abiertas, mientras más obtengamos información, mejor para nosotros como padres para orientar correctamente a nuestros hijos. Papá y mamá, escúchalos primero. No los juzgues. No los critiques, no los interrumpa, dale confianza y respeto a lo que opinan ellos. Es su opinión. Y a tan corta edad puede estar errada como puede estar acertada la opinión. Pero no los juzgue, escúchalos y paso a paso ve moldeando esa imagen que ellos tienen en su mente de lo que es la sexualidad. Te pregunto, papá y mamá, ¿crees que esta forma de preguntar con tus hijos es mejor? ¿O crees que ellos se sienten mejor escuchando darles un sermón de sexualidad, donde tú hablas y hablas y hablas y ellos solamente escuchan? Y tal vez tampoco entienden, porque le estás hablando en idioma científico, que es correcto, las cosas se llaman por su nombre, pero tal vez ellos no entienden y quieren saberse que los que saben y no te permiten orientarlos bien y educarlos. La primera relación sexual de tus hijos es algo que todo padre piensa tarde o temprano sucederá. Nuevamente, pregunte,
hijo o hija, ¿cuál importante crees tú que es la primera relación de amor con una persona? Hay que preguntar eso. Hijo o hija, ¿cree que hacerlo la primera vez se debe hacer por razones correctas? Hijo o hija, ¿crees que debe haber en tu primera relación qué tiene que haber en tu primera relación para que sea algo hermoso y no desagradable? ¿Me hago entender? Son preguntas que paso a paso usted va buscando cómo hacerlas. ¿Tú prefieres llegar al matrimonio virgen, hija mía, o hijo mío? Porque sí, hay hombres que quieren llegar virgen al matrimonio, aunque la gran mayoría de los hombres se echan a reír, pero eso es una opción. Cuando uno es cristiano, cuando uno comprende todo lo que envuelve esto, el amor en pareja y cuando te vayas a casar, son cosas que se toman, me hago entender, como una forma de llegar al matrimonio. ¿Qué razones incorrectas existen para ti, hijo o hija, para tener relaciones sexuales con alguien fuera de tiempo? Coraje, ira, venganza, impulsada por las amigas o los amigos, tóxicos. Entonces son preguntas que hay que hacer y hablar con ellos tranquilamente. Miren lo que dice Hebreos 13:14. Hebreos 13:14 dice, sea el matrimonio honroso en todo y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Otra pregunta muy interesante. Hija mía, después que tú has puesto todas tus esperanzas en ese muchacho y ese muchacho te es infiel con otra chica, ¿cómo tú te vas a sentir? Son cosas que hay que preguntar, son cosas que hay que dialogar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hijo mío, cuán importante para ti es la fidelidad. ¿Qué es fidelidad para ti, hijo mío? Todas estas preguntas son preguntas que usted le hace a sus hijos y ellos tienen la oportunidad de conversar con usted. Pero tienen que tener, como dije, un círculo de confianza. Papá y mamá, si te das cuenta con esta pregunta, estamos hablando del tema, pero no del adolescente, tus hijos o hijas, ellos no se sentirán amenazados. ¿Me hago entender? Porque la primera vez que usted reaccione a una contestación de ellos negativamente, ahí se empieza a cortar la comunicación. No es tiempo de juzgar, es tiempo de orientar, de moldear. Este método es como si tuviera tu hijo y tú hablando de otros y reducen la incomodidad. ¿Me hago entender? Hay que utilizar la sabiduría de Dios para hablar con nuestros hijos. Podrás notar que este estilo de hablar con los hijos nos lleva a conversaciones profundas y agradables. Y tu hijo y tu hija volverán donde ti a conversar de estos temas. O cuando tú saques el tema, ellos no se van a sentir amenazados ni le va a dar vergüenza. Papá y mamá, también debes dar tu opinión durante la conversación y explicarles que es solo tu opinión, no una imposición. Recordemos, a la edad de la adolescencia, cuando nosotros tratamos de imponernos, ahí viene la negativa y se cierra el joven o la joven al diálogo. Usted tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser con mucho tacto, el poder utilizar la sabiduría que Dios le da para que la conversación continúe en todo momento. Así sus hijos se sentirán libres de venir en cualquier momento.
Mami, me dijeron esto. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? ¿Por qué de sonar así, como una imposición, estará encerrando el círculo de confianza, respeto y de comunicación con sus hijos? El embarazo. Ahí está otro tema que hay que hablar. El tema del embarazo no deseado. Es otro tópico el cual no solo los padres cometemos errores al abordarlo, sino también en las escuelas profesionales que se supone sean capacitados para esto. ¿Has notado que las escuelas hablan a nuestros hijos de anticonceptivos? Antes de tú saberlo, ya ellos han hablado de eso con tus hijos. Los maestros en la escuela no se dan cuenta que los embarazos en la juventud de hoy no son por falta de información de nuestros hijos. Existen otras razones como malas relaciones con los padres, soledad. Muchas veces las hijas tienen una mala experiencia en la casa o no son tratadas debidamente, con respeto, y buscan escapar del hogar, de esa cárcel que ellos llaman o ellas llaman, y cometer este acto y casarse, irse de la casa. Malas relaciones con los padres, soledad, falta de amor de parte de los padres a los hijos, falta de metas en la vida de los adolescentes, padres que no han moldeado a sus hijos o hijas correctamente con valores y bajo el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios de sus cuerpos y sus vidas. Esto es una misión. Esto es algo que hay que trabajarlo cuidadosamente, porque el futuro de una hija o de un hijo se puede afectar. Imagínate a los 12, 13 años teniendo un bebé. Un bebé cuidando a otro bebé. ¿Por qué? Porque no se orientó, no se preveyó, no se cuidó. ¿Me hago entender? Yo le dejo con mi hermano o mi hermana o mi tío o el tía que la cuide. Lo que yo voy a hacer esto. Es tu familiar, pero tú no sabes lo que hay detrás, dentro de esa casa. Hay un grupo muy importante aquí en el Ecuador y en los Estados Unidos. Estados Unidos que da conferencias también de esto. Se llama Protect Me o Protégeme. Importante, enseña a los papás y a los hijos y a las hijas el cómo proteger su cuerpo. En próximas enseñanzas estaremos hablando de temas como este y muy controversial, la orientación sexual. Es algo que es importante hablar también. Que tú piensas que un día estás tranquilo viendo el noticiero y tu hijo o tu hija se acerca a ti y te dice, yo soy gay. ¿Qué tú haces en ese momento? ¿Cómo vas a reaccionar? Son temas que hay que hablar. El cual hoy en día se habla en las escuelas a nuestros hijos, pero es dirigido y enfocado a punto de vista de organizaciones las cuales invierten millones, los cuales invierten millones de dólares en cambiar la mente de nuestros hijos, y nosotros como padres no podemos opinar nada en muchas ocasiones. Tenemos que estar listos como padres sabios. Tenemos que actuar correctamente. Estar pendiente quién está alrededor de nuestros hijos. El no dejarlos con cualquier persona cuidando. El protegerlos en todo momento. En el explicarles que el cuerpo no se debe dejar tocar por otra persona. El no hablar con extraños. Ten mucho cuidado en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas estas redes sociales, que hay personas que se dedican ¿a qué? A raptar, a violar, a vender órganos. ¿Me hago entender? Son cosas que como padres debemos estar conscientes en todo momento. Ahora lo más importante es de parte de los padres el mantener una comunicación abierta
con sus hijos y con sus hijas, donde existe una confianza y respeto para poder tener un diálogo. Que identifique a nuestros hijos utilizando la palabra de Dios. Es importante inculcar a Dios desde temprana edad, inculcar los valores y principios morales. Es importante que la palabra de Dios esté en la vida de nuestros hijos desde temprana edad. Es mucho más fácil el orientarlos en esta forma. También utilizando información profesional, la cual contribuye en forma edificante. Informemos y moldemos a nuestros hijos en el temor de Dios y Jesús en sus corazones. Es importante hoy en día que hagamos conciencia. Las iglesias son un buen sitio para llevar estos temas también, aunque mucha gente no cree en esto, en poderlo llevar a la iglesia. Pero qué mejor que la iglesia, a través de la palabra de Dios, en un sitio seguro, se orienta a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo cuidar su cuerpo y utilizar la palabra de Dios. La he utilizado hoy en versículos. Así que esta enseñanza de hoy debe abrirnos los ojos, no solamente a los papás ni a los abuelos, sino a la iglesia, que nosotros debemos tomar un paso adelante para proteger los hijos de Dios. Porque muchos padres no tienen la educación ni la capacidad. Y muchos no tenemos el tiempo porque tenemos que trabajar. Pero es prudente, es sabio que a través de las iglesias, ministerios, me hago entender, personas preparadas y profesionales, vayamos llevando esta información. No solamente a los hijos, sino también cómo educar a los padres en cómo hacerlo correctamente. Tiempo de las preguntas, tiempo de compartir. Puede levantar su manita, como puede prender su micrófono. Adelante. Buenas noches, Pastor Juan. Dios le bendiga, hermano. Quiero comenzar por allí con una palabra que usted dijo, que yo la referí más o menos en el 2016, más o menos. Yo, con mi pastor, damos las clases de bautismo y estaba un grupo de jóvenes. Y siempre algunas veces cuando quedaba yo solo hablaba de esos puntos de la sexualidad en ocasiones. Y yo le dije, más o menos, ¿creen ustedes en el 2021 qué sociedad tendremos? ¿Habrá mayormente niños cuidando a niños? Y yo dije eso, lo que usted acaba de decir, hermano, más o menos por allá bien atrás, ¿no? Y es verdad, pastor, muchas veces cuando vemos a nuestros hijos o vemos familiares que están luchando con sus hijos, recurren y dicen, nuestros hijos están como endemoniados, y resulta ser que ellos necesitan atención de escuchar, atención de su autoestima, de todo lo que usted ha hablado acá, y vemos que muchas veces nos ponemos religiosos, de más bien ser empáticos en esa parte de la comunicación. Doy gracias al Señor que aún estando yo joven pudimos sacar adelante a nuestra hija y a nuestro hijo con valores y principios, pues. Y es verdad, pastor, por ejemplo acá en Venezuela se ve mucha la tendencia de las niñas embarazadas, hermano, por la crisis, y otra vez porque yo vivo de Caracas a donde yo estoy viviendo ahorita, son 6 horas, vivo en un pueblo al oriente del país, y aquí en estos pueblos se ven muchas de esas cosas, violaciones, padrastros que violan a sus hijos. Por ejemplo, mi esposa hace un año, ella es educadora y
este, atendía a dos hermanitos, uno estaba en primero y otro estaba en kinder. Y resulta ser que la mamá era de pobreza extrema y el padrastro quemó los dos niños, los quemó, hermano. Eso fue algo fatal para mi esposa, fatal, fatal, porque justamente estábamos en la congregación y un pastor da el anuncio y ella se quedó como muy extrañada. Pero al ratico vinieron a buscarla para que fuera a entregar las partidas de nacimiento de los dos niños. Entonces eso fue bastante fuerte. Aquí en Venezuela, hermano, por la situación económica, por la situación de migración, se ve mucho esto y el índice de divorcio y esas cosas de abandono y de separación, se ve mucho estos eventos. Pues. Por ejemplo, cuando me toca ir al hospital, vemos, cuando llevo la palabra en el hospital, vemos jovencitas eh, con los niños. Una vez me acerqué a una camilla y estaba la niña y estaba una jovencita y la estaba animando y yo le dije, ¿qué tú tienes? No, perdí a mi hija. Wow. Y la muchachita tenía como 12 13 años. Entonces allí pudimos hablar, consolar allí, pero bueno, se nos escapa de la mano porque ya eso viene de familia, viene de la educación de ellos. Entonces, solamente cuando llevamos la palabra podemos orar y podemos compartir un aliento allí y consolarlo. Ese es mi punto de vista, pastor. Gracias, Juan. Es triste que una sociedad y un país que en un momento dado fue líder en la economía haya decaído, me hago entender, a ese punto donde esté sucediendo todo eso con la juventud, con los niños y las niñas del futuro. Imagínense, ¿qué futuro va a tener esa niña que a los 12 años o 13 perdió su bebé? Ese trauma, cómo fue embarazada, qué le espera en el futuro, trabajar con todos esos traumas y miedos y situaciones en la vida, donde hay padres que en situaciones económicas venden a las hijas. Eso es algo triste. Eso es una cosa que nosotros debemos pensar en que nosotros todavía falta cosas que hacer como cristianos y como líderes de nuestras iglesias, como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede seguir permitiendo esos abusos en nuestra sociedad. Y si tenemos el pueblo de Dios que nos visita, debemos aprovechar cada situación para poder orientar, educar, moldear desde temprana edad a esos hijos y esas hijas para que su futuro sea diferente. Y eso, países como Tailandia, en sitios como Vietnam, eso es peor lo que pasa allí. Pero hay que preocuparnos entonces en el área donde estamos, en el país que estamos, para tratar de evitar todo esto. ¿Alguien más que quiera opinar o preguntar? Adelante, Pastor Álvaro Falconi de la Iglesia Alborada de Fe. Buenas noches, pastor. Que Dios me lo bendiga grandemente en esta oportunidad. Es verdad que es muy, muy bueno el tema en esta noche, en esta oportunidad. Es muy oportuno, muy pertinente, porque eh, la sociedad en la cual estamos viviendo, ¿verdad? La sociedad, hablando aquí de Ecuador, pero también de la sociedad a nivel mundial, latinoamericana. Está viviendo una decadencia en ese aspecto, ¿verdad? Por los antivalores que la misma sociedad está fomentando, ¿verdad? Antivalores dentro del seno familiar y a través de los propaga, ¿verdad? A través de los medios de comunicación televisivos, a través de las publicidades, a través de las redes.
y a través de tanto entretenimiento, entre comillas, ¿verdad? Que es para vender las publicidades, vender la inocencia de los niños desde temprana edad, ¿verdad? De que les hacen publicidades, ¿verdad? Sacándoles con ropa muy cortita para presentarlos al público y todo ello. Entonces, eso es algo muy deplorable, ¿verdad? Y que, bueno, nosotros como sociedad, como creyentes, tenemos que tener mucho apego a los principios y valores cristianos. Primeramente, enseñarlos en el seno del hogar. Es muy, pero muy importante, como usted dijo, pastor, que en la familia se debe fomentar esa instrucción de la sexualidad, de todo este cúmulo de cosas en base a la palabra de Dios. Y muy importante hacerlo también desde el seno de la congregación, en el seno de la iglesia, ¿verdad? Porque es la iglesia la que tiene que dar la instrucción y la guía respecto a estas cosas. No es ninguna institución secular, humana, que quiera orientar y todo eso. Es la iglesia. La iglesia es la que tiene que orientar, la que tiene que transmitir estos valores y en verdad tenemos que pedirle perdón a Dios porque como iglesia no estamos cumpliendo ese papel, no estamos desarrollando esa labor y tenemos que tomar asunto mucho y tenemos que restaurar esa parte, que estamos a tiempo de hacerlo. Y yo creo que es una exhortación que usted nos hace para que podamos despertar como familias que estamos en los diferentes lugares de nuestra ciudad, de nuestros países, pero también como iglesia tenemos que despertar a una realidad que está ocurriendo y no dejar que el demonio y la sociedad y los medios de comunicación perviertan a nuestra niñez, la inocencia y desvirtúen la sexualidad y la lleven hacia un desenfreno total. Entonces, esa es mi opinión y tenemos que rescatar todo esto, Pastor Juan, en este tiempo, ¿verdad? Amén. Gracias, Pastor Álvaro Falconi, de la Iglesia Alborada de Fe, aquí en Guayaquil. Tenemos a nuestro expositor en la Sierra de Papá Corazón, el Pastor José Andrés. ¿Qué usted opina, teniendo usted una hija de 6 años, acerca de este tema? Bendiciones, papito, que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Realmente que es un tema demasiado interesante y un tema que nos pone a pensar. No hay que ir tan lejos. Realmente en Ecuador, Ecuador es uno de los países que sufre en una tasa muy alta de embarazo infantil y los embarazos ya van desde los 13 a los 16 años, en el caso de las niñas. En el caso de los hombres, el promedio es eh, ellos inician su relación sexual prácticamente ya desde los 13 años. Los varones a partir de los 9 años a los 13 años tienen su primer encuentro con la pornografía, tienen acceso a la pornografía. Eso, mis amados hermanos, nos prende las alarmas a nosotros como pueblo de Cristo y debería preocuparnos a nosotros padres, porque no estamos hablando de un problema externo, sino algo que está a la vuelta de su casa. Según la Organización Mundial de la Salud, la edad promedio en la que tienen relaciones sexuales tanto hombres como niñas, como niños, son ya de entre 13 años a 16 años. Lo que antes era, lo que en el 2018 era desde los 16 a los 18, hoy ya es desde los 13 a los 16 años. Y eso mismo pasa con la pornografía, con la pornografía. Lo que antes se decía que tenía acceso a partir de los 18 años, hoy ya tienen acceso a partir de los 9 años de edad. No hay ninguna seguridad en Internet para aquello. De verdad que la seguridad de Internet es muy pésima
para proteger a los niños de eso. Yo creo que de hecho el Internet les ofrece como un banquete en un plato a los niños todo ese contenido podrido. Ahora, eh, la, eh, las infecciones sexuales, las infecciones que se transmiten, ¿verdad? Sexualmente, ya lo portan jóvenes de 13, 14 y 15 años de edad. Antes se oía hablar de eso a personas de 24 años en adelante. Hoy ya son a niños de quince a 16 años. Entonces, mis amados hermanos, la cifra es alarmante. Y hay un dato muy curioso, mis amados hermanos, que hizo un instituto llamado Planet Parenthood en el año 2020. Ellos hicieron una encuesta a los niños, a los jóvenes y a los adultos y le preguntaron, ¿usted con quién se siente más abierto a hablar sobre temas de sexualidad? Y los jóvenes, los niños y jóvenes respondieron, con mi papá. Definitivamente yo creo que con mi papá o con mi mamá yo me sentiría más cómodo en hablar esto antes que con un amigo, ¿verdad? Como lo he hecho. Prefiero hacerlo con papá. Pero fíjese que más del 60% de padres muestra un completo desinterés o de pronto creen sentirse no aptos o no capacitados para abordar dichos temas con sus hijos. Entonces los niños han caído en un pozo por la desinformación y la falta de información de sus padres. Así que bendiciones, este es un tema muy importante hoy en día. Gracias, papito, por traernos este tema y he anotado punto por punto. Bendiciones, amados hermanos. Gloria a Dios, gracias, José. Interesante. Fíjate cómo esas estadísticas y por ciento han bajado en la edad de nuestros hijos. Esto no es para tomarlo a... Vamos a ver qué podemos hacer. Eso es planificar inmediatamente para intervenir en lo que nosotros como iglesia y ministerio podamos hacer, no solamente con los hijos, sino también con los padres y los abuelos. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar? En confianza. Tenemos al pastor Francisco desde Montecristi. Bendiciones, saludos. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. El tema es muy interesante, ¿no? Y es muy abierto, o sea, muy amplio para conversarlo, para llevarlo a un diálogo, una conversación, pero algo que podemos resaltar aquí, ¿no? Que hoy nosotros en casas es muy fácil para el niño que encuentre la pornografía, que encuentre la curiosidad, ¿no? Porque tenemos en el teléfono, lo tenemos a un clic. Por eso han cambiado las estadísticas de lo que decía su hijo con respecto a los años anteriores. Antes era más difícil ir a buscar una revista, o que un compañero le dé una revista. Ahora no, ahora lo tenemos ya dentro de casa. El teléfono, el internet, y se le ha hecho a esta generación mucho más fácil y están más adelantados con ese tema. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de buscar soluciones. Primeramente, los padres, conversar con nuestros niños. O sea, nosotros siempre pensamos que es la escuela la que les debe educar, pero nosotros somos los primeros, los padres somos los encargados de llevarlos a estos temas y hablar sin tabú, diría yo, y hasta que la iglesia también no colabore, no despierte, tendremos muchos niños metiéndose en ese submundo que lamentablemente abarca muchos niños, aún dentro de la iglesia. Así que yo, amado pastor, yo lo que le podría decir, como iglesia tenemos que trabajar unidos con esta juventud que tenemos ahora, porque el tiempo que vivimos es un tiempo de mucho entretenimiento, mucha distracción, y aún para los adultos mismos, ¿no? El tiempo hasta todo solamente está a un clic. Así que, amado pastor, muchas gracias por hacerme la pregunta, por tomarme en cuenta y poder aportar algo, ¿no? Los padres desde pequeños ya tenemos que comenzar a hablarles e ir educando a nuestros hijos para estos temas, para cuando que ellos ya lleguen a una edad de 11, 12, y ellos ya conozcan y ya no tengan esa necesidad o esa curiosidad, porque por la curiosidad muchos llegan ahí.
Dios le bendiga, mi amado pastor. Un abrazo, el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, Pastor Francisco, de la Iglesia Evangélica de Mesa. Plenitud de Dios de Montecristi. Gloria a Dios. Son tantas las iglesias que visitamos que se me va la mente a veces de cuál es cuál. Bien, ¿alguna otra persona que quiera dar su opinión acerca del tema? En confianza. Es importante uno saber. Tenemos a nuestro hermano Alex Cueva, tenemos a nuestra hermana Laura de Alborada de Fe. Creo que es ella la que está conectada. Tenemos también a Olinda. Amén, amén, pastor. Adelante. Ah, O sea, es real el tiempo que estamos viviendo. Como decía también el pastor Álvaro, no es solamente en el Ecuador, estamos hablando del mundo entero, pero en nuestra nación, el Ecuador, ha dado un giro tan grande en estos últimos tiempos sobre la cuestión de la sexualidad, pero es porque empezaron desde el Ministerio de Educación, ¿no?, a incluir ciertas cosas que no son adecuadas para los niños, ¿no? O sea, hablarles de sus órganos genitales, pero como ahora no hay valores ni principios desde el hogar, entonces el estudiante, cuando la maestra explica, y le digo porque cuando mis hijos estaban en la escuela, a mí me tocaba a veces reemplazar a los maestros, y los estudiantes lo tomaban las explicaciones como una burla, como una cháchara, y aparte la gran cantidad de estudiantes que tiene un maestro, que estamos hablando en las instituciones educativas fiscales, son más de 40 estudiantes para un maestro. Entonces, por mucho que el maestro se esmere en darle una explicación bien dada al estudiante, son uno, dos, tres estudiantes que solamente ponen atención y hacen preguntas. Los demás todo lo toman como algo vulgar y como ahí empiezan a tocarse el uno al otro. O sea, es una situación crítica. Y yo pienso, o sea, que ni siquiera a veces los chicos van a contarle a sus padres lo que enseñaron, porque a veces yo le preguntaba a mi hijo, o sea, ¿y qué te enseñaron en la escuela? Ay, mamá, me decía, hay cosas, pero yo ya sabía, porque yo siempre me mantenía dentro de la escuela, yo sabía. Entonces, los chicos a veces toman las cosas de una manera como broma, la explicación de la maestra, ya le digo. Entonces tiene que ver mucho el Ministerio de Educación en todos estos libros que han puesto una serie de cosas que a veces no son adecuadas para ciertas edades, vamos a decir. Antes era para los estudiantes ya de octavo, noveno, que le hablaban de la sexualidad. Ahora ya están hablando desde los niños. O sea, y es importante, ¿no?, de decirle al niño, cuida tu cuerpo, no dejes tocarlo de nadie, mira esto, va avanzando el tiempo, cuidado con esto, míralo de acá, ¿no? Pero influye muchísimo la falta de la mamá dentro de la casa. O sea, antes las madres permanecían tal vez un poco ignorantes en estas situaciones, pero ellas estaban al control de los hijos, les hablaban, les hacían ver, pero ahora los niños quedan al control, como usted decía, de un pariente que a veces no tiene conocimiento de nada, a veces son hasta abusados por esos mismos parientes. Entonces hay mucha situación. Y yo pienso que la iglesia debe hacer unos talleres exclusivos donde participen los padres con los hijos, o sea, los que somos miembros de las iglesias, ¿no? Y invitar también a mucha gente que desconoce muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso falta mucho en las iglesias, igual que en los hogares, porque uno también puede hacer aquí con sus hijos en muchas actividades, muchas cosas, pero como usted dijo, tenemos que trabajar y a veces el tiempo nos falta, ¿no? Pero yo creo que la iglesia debería hacer un tipo así como de taller, donde se participen todos los padres y todos los hijos y hablar de estos temas, porque son muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes. Y para los que ya tenemos nietos, mucho más todavía, porque hemos vivido nosotros en una época muy diferente a la que se vive ahora. El mundo está tan convulsionado que a veces uno se queda sorprendida de escuchar a un niño hablar tanta cosa que a veces uno ni en la mente lo tiene. Y cuando uno se da cuenta, ¿cómo es que te sabe
tanto, ¿no? Entonces, las redes sociales también son muy dañinas para los niños, entonces hay que estarlos controlando y controlando, ¿no? Entonces, yo pienso que, vuelvo y repito, la iglesia tiene que ser un poco más activa en este aspecto, ¿no? Porque estamos perdidos así. ¿Mm? Sí, es, pastor. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Laura. Excelente. O Pastor, sea, buenas noches. sí, adelante, hermano Alex. Bueno, quiero agregar algo pequeño, pastor. Mire, yo siendo muy pequeño, yo crié dos hermanos, un niño y una niña, son mis hermanos. Y mi madre trabajaba, somos cuatro hermanos, mi hermano mayor se quedaba al cuidado de mi abuela y yo me quedaba al cuidado de dos hermanos. Y hay una situación que se ha arrastrado por años, que la iglesia toma a veces no como tabú. Y es que yo soy franco en muchas cosas, expresarlas con claridad, que mi importismo, porque si bien es cierto, dentro de la obra del Señor tiene que haber el llamado, pero si nosotros vemos la historia, han habido personas que de nuestra iglesia cristiana o protestante, como se la conoce a nivel mundial, que también han hecho cosas que no tenían que haberse hecho. Y lamentablemente eso ha quedado marcado en muchas iglesias, muchas iglesias. Pero ¿qué ha sucedido? Que cuando ha habido esta situación, muchos pastores no han tomado las riendas de enfrentar la situación, sino más bien taparla y aislar las cosas. No tomar todas las cosas como una situación de confrontar lo que va a desencadenar a futuro. Cuando yo crié mis hermanos, mi mamá trabajaba, mi hermano menor, porque la niña era la última, le gustaba jugar con muñecas. Y yo me acuerdo que tenía que hacer las cosas, darle comer, ayudarle sus deberes. Y mi hermana gritaba, ñaño, ¿qué pasó? Y yo decía, que David no me quiere dar la muñeca. Pero yo nunca le dije a mi hermano, ñaño, el niño no debe jugar con muñecas. ¿Por qué? Porque usted le va introduciendo al niño desde pequeño ideas que no deben ser. Al menos nosotros estábamos en un lugar cerrado, de cuatro paredes, una casa grande. Pero yo estaba a la vigilancia de ellos, de su manera de jugar. No teníamos televisión nosotros, a pesar de que había la televisión blanco y negro. Pero yo siempre tenía en mí una madre que, a pesar de que no estaba con nosotros, decía: mi hijo, ten cuidado, cualquier cosa, avísame, ten cuidado de los ñaños. Y aunque yo era tierno, mi madre me enseñaba el temor de Dios. Me leía las escrituras, porque ella era muy religiosa, y fui entendiendo que cuando uno lee las escrituras en la casa, uno se va guiando qué es el temor y qué no es el temor. Muchos padres que han crecido y que han vivido por vivir solos, no han aprendido de la vida o dicen: no, deja que los hijos se hagan a voluntad propia, y que cuando van creciendo van aprendiendo cosas malas de la calle. Hoy, amados hermanos, ya no vamos a poder cambiar nada del pasado, nada, pero sí podemos en la actualidad, los que son líderes, pastores, evangelistas, diáconos, hacer enfrentamiento a las leyes que están, porque dentro de la obra del Señor el cuerpo de Cristo tiene abogados, hermanos que están dentro de autoridades que representan a las congregaciones evangélicas que están al día de las leyes que salen, y presentar entre la iglesia, ya sea de las asociaciones o convenciones, proyectos que ayuden a abrir el ojo a los padres, que todavía no es tan tarde, y poder ir educando, y como usted dijo, pastor, hombres y mujeres idóneos que puedan diferenciar entre lo que es el sexo y la sexualidad, y qué son los apetitos sexuales, porque hay algo sí que lo voy a decir muy claro. Dentro de las muchas iglesias hay líderes que no se apartan de cosas que no deben hacer, y lamentablemente las iglesias no están preparadas para enfrentar aquello. Yo estuve en algunos años en muchas iglesias y dentro de ellos yo conocí líderes. Y un día un líder de eso me vino a visitar y me conoció, a pesar de que
A veces no todos los hermanos le caemos bien a alguien, porque no es necesario ser un pastor o no es necesario ser un diácono, pero cuando uno es siervo del Señor, que se siente, se ve, uno da testimonio de él. Mi hijo hermano, tengo esta situación, me gusta ver pornografía. Y era un líder dentro de la iglesia, dentro del grupo de música. Y no solo fue él, vino otro anciano de la iglesia. Lamentablemente, cuando yo hablé con este hermano, le digo, hermano, usted debe apartarse de ello. Lamentablemente, no sé qué pasó, pero él falleció. No murió él. Y murieron algunos. Porque a veces, hermano, a veces nosotros tenemos el gran error de no, es que un pasadito que se me acordó, se me salió. Y aquí no se le salió pronto una palabra recuerdo. Pero hermano, ya no estamos de vivir el recuerdo, sino de enfrentar las cosas, de hacer cambios. Porque eso es, pero hay algo bien elemental que debe haber, hermanos. Un discernimiento espiritual en todos los que son ustedes cabezas de sus iglesias y pernotar sabiamente a aquel hermano o hermana que A o B se note ciertas cosas y hablar, darle charlas, encaminarlos, porque eso es lo que ayuda. Y cuando uno, hermano, tiene temor y no enfrenta las cosas de raíz, esta es la consecuencia que está viviendo nuestra nación. Pero no es tarde. El tema es coger al toro por donde debe cogerse para enfrentar las cosas y salir adelante. Hay muchas iglesias que se han vuelto religiosas y legalistas y no quieren que estos temas se tomen. Y lamentablemente las consecuencias vienen después. Mi pastor, gracias. Gracias, hermano Alex. Excelente aportación. Es importante. En nuestras manos está el cambiar y poner nuestro granito de arena. Saludos a los 197 seguidores, 190 y 202 personas conectadas en TikTok viendo la charla de esta noche de Papá Corazón. Así que, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o aportación? Saludos a la pastora Marta Zambrano, yes, también a la hermana Zoila Ceballo, Carolina, tenemos también aquí a Nancy Albán. Pastor, Silvia. yo quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Usted a qué edad considera que un padre o unos abuelos puedan conversar con sus nietos, no nietos o hijos que sean pequeños? ¿A qué edad usted recomendaría para que ellos ya puedan comenzar a hablarle de la sexualidad a sus hijos o a nietos si fuesen abuelos, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿A qué edad usted cree que sería eh, buena para que el niño ya comience a captar? Excelente pregunta. Es importante que tomemos en consideración la madurez y la educación, el grado educativo del niño o de la niña, donde nosotros podamos conversar con ellos. Pero desde pequeño, digamos 5 o 6 años, ya se puede ir diciéndole cositas para que lo vayan metiendo en su cerebrito y en su corazón. ¿Me hago entender? A las niñas no se le pega, a las niñas se trata bien. Cosas así, ¿me entiende? A las niñas hay que ser cortés con ellas. Todas esas cosas que parecen tonterías, pero eso va moldeando un carácter de un niño desde pequeño. La cortesía, el servir, todo eso es importante que desde los 5 o 6 años ya se vaya enseñando poco a poco. ¿Me hago entender? No se tiene que esperar a los 10 años, que ya pues, ya es, yo digo que es tarde ya para empezar a enseñar. Hay que empezar desde temprano. Espero haber contestado su pregunta. Gracias, pastor. Sí. ¿Alguien más? Saluda a nuestra hermana Olinda. También, saludos. ¿Alguien más? Sí, puedo hablar.
Sí, adelante, hermana linda, adelante. Dios lo bendiga, pastor. Sí, yo también soy partidaria a temprana edad, primero la confianza, el respeto, desde pequeños, los padres, primero los padres deberían de enseñar lo que nosotros decimos valores. ¿Qué valores? Espirituales para que teman a Dios, valores éticos y morales para que desde pequeño el niño vaya aprendiendo. Pero para ello los padres tienen que dar ejemplo. Si un padre en la casa habla cualquier cosa o ve cualquier tema en la televisión, en el teléfono, no espere que el niño o la niña crezca mirando o intentando ver cosas que tampoco convienen. Como dijo usted, el respeto. Desde pequeño hay que enseñar al niño a que es niño y que la niña es niña. Que un niño no se puede usar, ponerse el vestido de la hermanita desde pequeño, que el niño es niño, hacerle entender las diferencias, lo que es un niño y una niña, porque no solamente tenemos que pensar en un embarazo precoz o en una relación sexual. Ahora también hay relaciones sexuales entre varoncitos y entre niñas. Esa desviación que hay, y ahora hasta la ley en casi muchísimos países lo están protegiendo. O sea, la sexualidad no solamente la relación entre niño y niña, que puede haber adolescente, que puede venir un embarazo, sino también a la par hablar de la otra parte, la desviación sexual entre varoncitos, entre niñitas. Y como dijo, la observación, los padres son los primeros guardianes de sus hijos, la madre. Si la madre trabaja, lo primero que debe ver una persona en que realmente puede confiar a sus hijos desde pequeñitos, porque muchos son niñas y niños abusados a temprana edad. No solamente esperar 10 años, como dijo usted, sino desde pequeño irlo orientando, haciendo diferenciar lo que es del niño de la niña, más allá de lo que diga la ley. Pero la educación empieza en casa. Ahora, cuando ya llega una edad, como dijo, 9, 10 años, yo he sido maestra y los hemos orientado desde niños a controlarse, a hacerlo conocer el cuerpo, el respeto, que nadie le puede tocar, porque eso es parte de la formación y del pensum, era. Ahora, claro, cambió un poco con estos reclamos de los grupos GLTB más. Entonces, pero el maestro tiene la autoridad cuando es cristiano de orientar de una manera muy sutil y muy delicada a los estudiantes. La iglesia, ¿cómo no? A los padres instruir, llamar, teniendo tiempos de preparación. Gracias, pastor, por esto que usted llegó como la bendición, Alborada de Fe. Entonces, orientar, y gracias, Pastor Álvaro, que está aquí en esta reunión y que ojalá siga dándonos este tipo de orientación a maestros, a padres de familia, a líderes, al pastor, para transmitir a los demás, y ojalá se vayan uniendo para este medio más personas. Gracias, pastor, yo le agradezco infinitamente. Que Dios le bendiga a usted y a todos los oyentes. Gracias, hermana Olinda, por esa aportación. Bien, si no hay más preguntas, perdón, si no hay más preguntitas, le voy a pedir a mi hijo José que nos despida entonces en oración de la enseñanza de hoy. Adelante, José. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, estar aquí. Bendito Rey, reunidos entre hermanos, amigos, Señor, vecinos, bendito Rey, escuchando, Señor Dios, un consejo, Señor, que viene de parte tuya, oh Dios, para nuestras vidas. Reconocemos, Señor Dios, que te necesitamos en todo tiempo para asumir nuestro rol correctamente de Padre que usted nos dio. En el nombre de Cristo Jesús rendimos, Señor Dios, nuestras
capacidades, las rendimos delante de ti. Rendimos, Señor Dios, nuestro intelecto ante ti, Señor Dios, y sea usted, Señor, gobernando mi vida, Señor Dios, para de esa forma, bendito Rey, saber administrar también mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, le pedimos, Señor Dios, que bendiga a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor, en sus estudios, Señor, en sus escuelas. Bendito Rey, nos bendiga en los trabajos, Señor Dios, para salir adelante, bendito Rey. Le pedimos, Señor Dios, que cuando se nos presente la oportunidad, poder contagiar a nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro vecino, con su palabra, Señor Dios, y poder instruirle a sí mismo si esta persona se encuentra desorientada. En el nombre de Jesús ponemos, Señor Dios, en tus manos esto y todo lo que hay en nuestro corazón, y todas nuestras cargas las ponemos delante de usted. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Gracias, José Andrés, por esa oración. Gracias a todos ustedes. Gracias a TikTok, a más de 200 personas conectadas. Gracias a todas las personas en Facebook y gracias a ustedes que se conectaron a través de Zoom. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo Vaticanal, cuando yo decía cuando pequeño, con un nuevo tema. Bendiciones y recuerde, todo lo que haga esta semana, hágalo para la gloria de Dios. Bendiciones. Pastor, hermanos, Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios, pastor. Gloria Dios a le Dios. bendiga, bendiciones. Amén. Dios le Amén. bendiga, pastor Bonilla. Amén.